Mi ponencia, sin duda alguna, plantearía la nulidad de la elección. Las últimas 10 páginas, digamos, de la resolución, bueno, contienen una variedad de afirmaciones de ilegalidades, de dolo, de falta de transparencia, impresionantes. Pocas veces yo había visto una resolución, sobre todo de este tamaño, que contuviera tal cantidad de afirmaciones de ilegalidades o de irregularidades. Ilegalidades en torno a las aportaciones que se hicieron al partido. Amigos de Código Magenta, el de hoy no es un editorial de opinión más. El de hoy es un llamado a la conciencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes en estos momentos tienen una decisión crucial en el segundo estado más importante de este país, que es Nuevo León, que tiene relación con la elección del pasado 6 de junio para gobernador, y que en este momento han recibido de regreso del INE, por petición de ellos mismos, el complemento a la investigación sobre el financiamiento a la campaña del ahora gobernador electo Samuel García Sepúlveda. Pero ¿por qué digo que es un llamado de conciencia? Puesto que esto no es una cuestión de opinión ni que alguien simplemente me explique. ¿Qué mejor que que alguien me explique, tengamos a una autoridad suprema en el tema? Y esta autoridad suprema, permítame presentarla porque pues no es poca cosa. Se trata del licenciado Jorge Salazar Rodríguez. El licenciado Jorge Salazar Rodríguez aquí con nosotros, pues no basta más que decir que durante 14 años fue un miembro de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Y no cualquier miembro, fue primero comisionado ciudadano propuesto por unanimidad. En aquella época era la forma en cómo se elegían a los comisionados ciudadanos, a los consejeros ciudadanos, por el Colegio de Abogados de Monterrey, por el Colegio de Abogados de Nuevo León y por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. También fue director de la Comisión Estatal Electoral, que en aquel entonces se llamaba Coordinador Técnico Electoral, hasta 2011. Muy importante, fue director de fiscalización de los partidos políticos, en ese periodo hasta 2015. Y, supremamente importante, el licenciado Jorge Salazar Rodríguez participó en la redacción del reglamento de fiscalización electoral del IFE, que hoy impera en aquel tiempo, pero que hoy está vigente a nivel nacional. En gran medida. Sí. En gran medida, ¿no? Y bueno, sobra decir que es un destacado maestro de Derecho en la Universidad de Nuevo León y también de Derecho, particularmente de Derecho Electoral, en la Universidad de Monterrey. ¿Por qué convocamos al licenciado Salazar Rodríguez aquí? Puesto que, bueno, pues, hay muchas opiniones encontradas en torno a este último dictamen, a esta última propuesta que da el INE y que regresa al Tribunal Electoral para decidir y para dar un veredicto final sobre la elección de Nuevo León, que todavía está pues en el aire. Y la pregunta obligada es, tú, licenciado, leíste con detenimiento, aquí tienes en tus manos, las 185 páginas de este dictamen del INE. ¿Cuál es tu consideración general respecto a lo que leíste? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Ramón. Y bueno, por tus palabras en la presentación, muchas gracias. En efecto, le he dado lectura a toda esta resolución del Consejo General. Creo que no recuerdo yo con facilidad de la enorme cantidad de resoluciones del Consejo General que he leído,
que se haya dado un cumplimiento, porque esta fue una resolución en cumplimiento de esa orden de Sala Superior, de investigar más, de abundar más, de fundamentar más, de motivar más. Creo que él, sobre todo, y a lo mejor pudiera ser incluso un poco específico, las últimas 10 páginas, digamos, de la resolución, bueno, contienen una variedad de afirmaciones de ilegalidades, de dolo, de falta de transparencia, impresionantes. O sea, creo que pocas veces yo había visto una resolución, sobre todo de este tamaño, que contuviera tal cantidad de afirmaciones de ilegalidades o de irregularidades. No tanto irregularidades, más bien dicho, ilegalidades en torno a las aportaciones que se hicieron al partido y el partido a esa campaña, ¿no? A ver, se habla en estas resoluciones de términos como dolo, como simulaciones, como testaferro, como triangulaciones. Cuando todo esto se reúne, licenciado, ¿qué tenemos en la mesa y a qué podríamos llegar si nos acogemos a todos estos señalamientos al amparo del artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales? Bueno, qué bueno que lo refieres. Es tal la cantidad de señalamientos que se hacen en la resolución. Señalamientos de ilegalidad, señalamientos, repito, de violación de los principios rectores del derecho electoral. Vaya, no hubo transparencia, no hubo legalidad, no hubo equidad, no hubo certeza jurídica. Hay una serie de temas en los que consisten los principios rectores, que pues refiere específicamente la resolución del Consejo General como violentados en forma absoluta, ¿no? En efecto, se habla pues conductas dolosas, se habla de ilegalidades, se habla de violación a la transparencia, y todo este conjunto de temas pues me lleva a mí, en efecto, a considerar que todo esto cae en el tipo específico de un delito. Vamos a hablar, estamos hablando ahorita de temas electorales, que es distinto a los temas penales. Sin embargo, si vemos o si leemos el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, pues no sé lo si leemos, por favor? pueda leerlo con todo gusto. Dice el artículo 15, se impondrá de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero en especie a favor de algún candidato, precandidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, que es el caso, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito. Ese tema, bueno, pues está en la mesa, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Y luego, en párrafo adicional, dice: la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral. ¿Qué es lo que estamos, en este caso enfrentando? Para recordarle a nuestro auditorio, pues estamos ante una situación en la que empresas relacionadas directamente con la familia, en este caso el padre del candidato y el propio candidato, aportaron fondos a su propia familia, es decir, a la madre del candidato y a los hermanos del candidato, para que ellos a su vez entregaran esos fondos, transfirieran inmediatamente, sin ninguna cuestión de forma. Así es. Bueno, de hecho, si ustedes seguramente ya leyeron también la resolución, la propia, y el día en que resolvió el Consejo General este tema, la propia consejera Carla Humphrey dijo
que era increíble ver que pues hubiera habido un depósito a las cuentas de la familia del candidato y de ahí se hubiera depositado al partido político y del partido político se hubiera transferido a la campaña exactamente con los mismos pesos y centavos. Que bueno, pues esta es una afirmación de la consejera Humphrey y creo que pues tiene razón, o sea, es algo muy extraño. Y al amparo que acabas de leer del artículo 15, lo que lees en este resolutivo, diríamos, por ejemplo, que merecería la penalidad de la sanción económica, la penalidad de la nulidad de la elección, o la penalidad de la pérdida de la libertad de quienes participaron en esta maquinación con dolo y testaferros. No, o sea, definitivamente aquí hay la determinancia suficiente para que para que la comisión del delito lleve al tribunal, lleve a la sala superior a decretar la nulidad de la elección. No puede ser y no hablemos de los topes de gastos, del rebase de topes de gastos de campaña a la ligera. Se rebasaron los topes de gastos de campaña con causales de ilegalidad. Claro. No hubo rebases naturales, que los hay en muchas campañas, sino que, bueno, o sea, los motivos del rebase, la propia resolución del Consejo General los establece como ilegales, como dolosos, incluso refiere a que el propio partido, si me das oportunidad de leer un párrafo, creo que es interesante, dice, en este tenor, dice el Consejo General, resulta incuestionable que el sujeto incoado, este es el partido, desplegó una conducta dolosa al omitir rechazar aportaciones de ente prohibido. Recordemos que tanto el reglamento de fiscalización electoral como la propia ley de instituciones y procedimientos establecen limitantes, distintas limitantes para realizar aportaciones. No pueden realizar aportaciones los gobiernos, las iglesias, las universidades, los sindicatos, las personas morales ninguna, ni personas físicas con actividad empresarial tampoco, ¿verdad? O sea, ninguna empresa. Ninguna empresa, sí señor. Al omitir rechazar aportaciones de ente prohibido, a sabiendas que la misma era ilegal, así lo dice, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, o sea, al INE, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le produce tal conducta. O sea, que hay la conducta dolosa. Claro. Lo que implica una aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción. O sea, bueno, esta es una, pues, literalmente... No hay salida. O sea, yo no veo cómo los señores magistrados puedan eludir el análisis del artículo 15 y el análisis de la violación de los principios rectores para encontrar determinancia, que es lo que ellos... A ver, eso de determinancia, licenciado, nos puedes explicar mucho porque ese principio de determinancia es la clave de la nulidad. Así es. A ver, ¿podrías darnos un poco de término? De hecho, es la clave, bueno, ha sido la clave siempre de las... ¿Qué es la determinancia? Para que entiendan nuestra audiencia. Aquel acto o aquella, más bien dicho, aquel acto que en sus consecuencias hubiera sido determinante para la obtención del voto o para, en este caso, para la omisión en el voto o para alguna actividad que hubiere generado, ya fuere el éxito del candidato, de un candidato o en este caso el fracaso de otro. Tienen todos estos actos tienen que ser determinantes, ¿verdad? Para poder establecer que esa violación jurídica acarrea la nulidad de la elección. Hay nulidades de casillas a veces, ¿no? Bueno, y de hecho, pues debo decir que ha habido nulidades
desde municipios muy pequeños hasta municipios, de elecciones, perdón, de municipios pequeños. ¿Alguno reciente que recuerdes? Bueno, aquí en Nuevo León, si no estoy mal, se declaró la nulidad de la elección de Suazua, si no estoy equivocado. ¿Por qué motivos? Hace poco. Y bueno, hay nulidades también, por ejemplo, dentro de los partidos, de las elecciones partidarias, como fue la elección, la nulidad de la elección del senador Salgado Macedonio para su candidatura en Guerrero, y del candidato porque no declaró 19,000 pesos. Vaya, ahí sí hubo motivos determinantes porque, bueno, pues los magistrados llegaron a la conclusión de que la omisión del informe de fiscalización del senador Salgado, pues había sido absoluta, y él había, incluso conociendo que la obligación que tenía, no la pasó por alto y nunca presentó nada, y bueno, pues, pero anularon una elección dentro de una elección interna, porque no declaró 19,000 pesos. O sea, hay toda un libro de temas para efectos de la determinancia, porque es determinante o no un acto o varios actos. Y para efectos de tu análisis, aquí hay determinancia. Sí, señor. Sí, sin duda. Sin duda, desde luego que hay determinancia, porque si recibes aportaciones ilegales, pues obviamente hay inequidad. La inequidad, la falta de igualdad en la elección, pues es determinante. ¿Por qué? Porque vas a tener, pues, seguramente mejores recursos o más recursos para llevar adelante tu campaña. Vas a poder tener mejores productos que obsequiar, de los que la propia ley permite, porque hay muchos que no se permiten, ¿no? Pero toda esta actividad vinculada a la mejoría de recursos que llegan a una campaña en forma ilegal, pues determina que puedas recibir más votos y que el otro candidato reciba menos votos. De eso no hay duda. Licenciado Salazar, vemos que en este resolutivo se expresa claramente toda esta, repito, maquinación, preparación dolosa de una operación ilícita, como ya lo mencionaste. La pregunta es, aquí intervienen claramente tres personalidades. Una, los dueños de la empresa o los socios de la empresa que aportan los recursos. Dos, los entes que reciben, que son la familia del candidato. Y hay que aclarar que quienes dan los recursos en la empresa también es familia del candidato, e incluso el candidato es parte societaria de esa empresa. Y luego tenemos por tercera parte al partido político que la recibe, y que luego, como el propio Samuel lo dijo, por error le regresaron al candidato que aportó, cuya familia aportó los recursos, la mitad de esto. Esta premeditación, alevosía y ventaja y dolo, por así llamarlo, en el contexto que estamos hablando, hace acreedor prioritariamente a quién de las sanciones. Si la sanción se diera, digámoslo, de tipo económico, con el asunto de nulidad o incluso con la pena, la pérdida de libertad, ¿quiénes serían los inculpados? Interesante, la resolución que deba dictar Sala Superior se está refiriendo exclusivamente a la multa que se le impuso al partido. Y el INE impone multas a los partidos políticos que a final de cuentas, y pues eso tiene que quedar muy claro, los partidos políticos reciben prerrogativas de recursos públicos. Cada partido nacional recibe dinero nacional y recibe dinero en cada uno de los estados. Se les puede reducir el pago de esa prerrogativa mensual, pero esa reducción que implica la multa, pues realmente son dineros públicos que se le reducen al partido. Entonces, al partido le tocaría la multa. ¿Pérdida de registro? No hay un tema vinculado a pérdida de registro en este momento. No hay un tema vinculado a pérdida de registro en este momento. Yo no creo que Sala Superior pudiera
pudiera llegar a pérdida de registro. Pero la multa, bueno, pues ahí está, ¿verdad? ¿En el caso de la familia? En el caso de la familia hay tendrá que haber alguna carpeta por parte de la FEPADE en la que pues la investigación siga el origen. ¿El origen de qué? De los recursos. Ya. Perdón, el origen de los recursos. La FEPADE tiene que saber cuál fue el origen de los recursos y yo me imagino que Sala Superior, dentro de la sentencia, va a referir el punto de origen de los recursos, porque yo estoy seguro que, si no estoy mal, la magistrada Otálora y la magistrada Mónica Soto, las dos hicieron mención en aquel momento de que no estaba claro el origen de los recursos. Claro. Entonces creo que ese tema pudiera ser... Bueno, de hecho en esas 185 páginas viene muy claro que el INE, además de turnar esto al Tribunal Electoral, lo turna también al SAT, y a la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso curiosamente a la Comisión Bancaria, a la Bolsa Mexicana de Valores y a la FEPADE. Para revisar exactamente el origen de los recursos de la empresa que está aportándolos a la propia familia. Es correcto. Porque, entonces, ¿a qué se hacía acreedor la familia de encontrarse en una situación, como se dice aquí, ilícita? Si la ilicitud llega a convertirse en un ejercicio o en un ilícito de lavado de dinero, por ejemplo, desde luego que en la carpeta correspondiente corren ellos el riesgo de ser aprendidos y de ser internados. Y en el caso de la o las empresas que han aportado los recursos, ¿cuáles son las posibilidades que se dan de sanción? Desde luego a sus representantes legales. Habría que ver si la propia la Comisión Nacional Bancaria y la UIF establecen, por ejemplo, quién físicamente hizo el depósito. Pues esa persona específica pudiera ser la sancionada desde el punto de vista. En el caso de una transferencia, que es una transferencia como fue lo que se ocurrió, una transferencia, ¿quién se lleva hay la posibilidad de que pudiera ser siempre se habla del gerente o representante legal. Ya. Habría que ellos tendrían que establecer quién era el gerente o representante legal que ordenó la realización de esa transferencia. ¿Y cuál sería la sanción? Pudiera ser también penal. Ahí de llegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el tema de multas va junto con el tema carcelario, ¿no? ¿Y en el caso del candidato? ¿O en este caso el gobernador electo? El caso del senador, hay que recordar primero, antes de entrar en ese tema, habría que recordar que él sigue teniendo fuero constitucional como senador de la República. A pesar de que tenga, en este momento. A pesar de que él no haya regresado al Senado, que tenga ahorita... Sí, él sigue teniendo fuero. Sí, okay. señor. Él sigue teniendo fuero constitucional como senador de la República y el día que tome protesta ante el Congreso pasaría en ese microsegundo de uno al otro de tener fuero senatorial a tener el fuero constitucional como gobernador del estado. Entonces estamos hablando que para el caso del senador, para el caso del candidato, y él solo sabe, me imagino yo que muy bien él, habría que proceder primero, o habría que entablar primero un juicio de procedencia para retirarle su fuero, ya sea el de senador de la República o el de gobernador del estado. Y en el caso de la nulidad, ¿en qué momento puede darse esta...? No, la nulidad tendría que ser previa. La declaración de nulidad tendría que ser previa a su toma de protesta, de tal manera que la elección quede declarada nula por parte de Sala Superior, y en su caso el Congreso del Estado se vería impedido de tomar la protesta del gobernador electo. Si Jorge Salazar Rodríguez, como jurista electoral que es, estuviera sentado en la mesa como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y leyera esto que entregó el INE, ¿cuál sería en lo personal su dictamen? Mi ponencia, vamos a decirlo de esa manera,
Mi ponencia, sin duda alguna, plantearía la nulidad de la elección. Creo que la violación, repito, de los principios rectores del derecho electoral fue, en este caso, de tal magnitud que no puede inaplicarse el artículo 15. Aparte, no puede inaplicarse por una serie de temas, porque la inaplicación de los de artículos de la ley tiene que hacerse con la previa declaración de inconstitucionalidad o un análisis muy severo del tema, pero no hay manera de cómo inaplicar el artículo 15. Entonces, en cualquier escenario, si la ponencia del magistrado ve lo que dice el artículo 15 y ve lo que el INE nos está mandando, pues yo no puedo más que decir, oye, no podemos, yo no podría opinar que esto nada más merece multa. Esto aquí tiene que haber, o sea, esta elección tiene que anularse, ¿verdad? Tiene que anularse porque pues no puede llegar el candidato en esas circunstancias. O sea, licenciado, si se queda esto una simple multa, no se estará abriendo el espacio para que en el futuro otros entes prohibidos, no únicamente empresas, grupos de interés de poder político, grupos del crimen organizado, actores no legítimos en la sociedad, puedan de una u otra forma, como se hizo en este caso, utilizar personas morales para transferir recursos a sabiendas de que esto, si únicamente queda en multa, no sentaría un precedente y sentaría un precedente de dejar hacer, dejar pasar. Desde luego que sí. O sea, esto, en mi carácter de supuesto magistrado, desde luego que opino que pudiera crear un escenario verdaderamente negro para las elecciones. Podríamos máximo en el momento que estamos cuestionando si algunos partidos políticos, cualquiera que sean, hubiesen recibido en las pasadas elecciones algunos apoyos del crimen organizado o de grupos de interés muy particulares para poder imponer por encima de cualquier cuestión legal a su hombre, a su mujer, a su candidato. Y aquí podrían venir pues grandes empresarios nacionales a pensar, oye, a ver, pues si se trata de una elección de apuesta, de riesgo, en la que a lo mejor tengo que pagar yo 30, 40, 50, 80 millones de pesos de multas, pues no, la verdad, los podemos pagar sin ningún problema, y vamos a impulsar al hijo, a la hija, al sobrino, al cuñado, con marcas por todos lados, como los carros de Fórmula 1, ¿no? O sea, sería una cosa que hemos, a lo largo de decenios, hemos estado buscando que no suceda. Por eso incluso en la legislación de fiscalización electoral existe lo que se llama el principio de supremacía de los recursos públicos, en donde tiene que, aquí en México, las campañas tienen que desarrollarse y el gasto de los partidos políticos tiene que desarrollarse, o sea, el gasto ordinario y el gasto de campaña, con más recursos públicos que privados, siempre. No puede hacerse de otra manera. Muchas gracias, licenciado. Amigos, han escuchado ustedes del licenciado Jorge Salazar Rodríguez, pues una visión muy completa, muy concreta en base a este dictamen del INE. Ojalá que en las próximas horas, cuando los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reúnan, escuchen estos puntos de vista de un hombre que ha estado, pues casi, por así decirlo, 2 décadas operando el ámbito electoral, participando en las leyes que lo hicieron. Y bueno, si una persona de este calibre nos dice que estamos ante un hecho de esta magnitud que merece la nulidad de la elección y seguir la investigación para ver si alguna de sus partes requiere proceso penal, pues estamos ante un asunto extremadamente claro que ojalá la politiquería, las componendas o presuntas complicidades no vayan a dar al traste y, como dijimos al final de esta plática, no vayan a abrirle la puerta para que dejemos de tener elecciones ciudadanizadas y vigiladas para y por el pueblo, a pasar a ser elecciones
de grupos de poder que a cualquier precio pretenden entronizar, en particular a candidatos, en base a su poderío económico y a su capacidad no solamente de financiar las campañas, sino también de violentar la ley porque tienen con qué pagar sus multas. Muchas gracias.